Hay cuenta, presidente. Se llama la cuenta, ¿no? Urgencias en el carácter de simple respecto del despacho del proyecto que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo y el que establece medidas para impulsar la productividad y emprendimiento, que es el proyecto que está hoy en tabla. También hay un nuevo proyecto de ley que ingresó ayer al Senado y la Sala dispuso que fuera conocido por la Comisión de Economía y luego que fuera visto por Hacienda en su caso. Es un proyecto que iniciado en mensaje del Ejecutivo que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión. Así que en paralelo, mientras el Senado promueve la inversión, el que estamos viendo actualmente es sobre, claro, y emprendimiento, pero este lo que promueve es la inversión. También una ley miscelánea propone modificar distintos textos legales, pero con este mismo objetivo. Y finalmente hay solicitudes de audiencias de la Asociación Gremial que agrupa a los operadores, fabricantes e importadores de entretenimientos electrónicos, FIDEN. Ellos quieren exponer sobre las situaciones de los emprendedores que trabajan en el rubro de los juegos electrónicos. Estos son los tragamonedas, ¿no? Sí. Estamos viendo el gobierno. Entonces le decimos que se dirija al gobierno. ¿Lo hemos recibido en gobierno? Y el proyecto de ley no se está viendo acá. No. Así que en la audiencia tiene que pedirle al gobierno. Ya. También del señor Abel Saavedra, de la cooperativa El Granizo de Olmué, a fin de dejar en conocimiento de la falencia de la fiscalización del Departamento de Cooperativas del Granizo Limitada. Es un documento que ellos envían. Y finalmente una solicitud del director del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para reunirse con la comisión. Su finalidad sería presentar algunos elementos, herramientas y conceptos, como el cambio de año base del IPC, las razones que tuvieron para realizar la modificación en la presentación del índice de remuneraciones y las innovaciones de la encuesta de empleo. Y propone al efecto, si la comisión lo estima así, exponer estas materias en 2 sesiones de 1 hora. Bueno, a mí me parece muy importante que esta audiencia tenemos que conciliarla con la urgencia de los proyectos de ley, de manera de no retrasar la tramitación de proyectos que tenemos que aprobar dentro de un determinado plazo. Pero creo que sería muy importante agendar esta reunión. Y respecto de la segunda tengo mis dudas, porque es un tema muy específico, entonces no sé si... Sí. No sé, sería salvo que se consiga una audiencia relativamente corta, por unos 10-15 minutos. ¿Con la agrícola que hay? Sí. ¿Habría... De partida todos estos documentos quedan a disposición de ustedes, sí, para un análisis, una detención? La segunda no sé, porque cuando lo agendamos, que no entorpezca la labor legislativa que estamos llevando respecto a otros proyectos. ¿Usted dice lo del INE? No, lo del INE... Okay. La segunda, no sé si concedemos audiencia, le consulto a los integrantes de la comisión, si tiene sentido conceder esa audiencia, porque es un tema muy específico. Claro. Que se junte con la Secretaría primero para Perfecto. Bien, ¿Ya? Exacto, con más detalle, y yo se lo transmito. No tengo ese papel. Esa, Sí, la es la que mano. está escrita a mano. Ese. ¿Cuál era? ¿La de Anís o el Muer? Sí. Eso es todo, presidente, senador. Perfecto. Pero había otra más. Estaba la de los juegos electrónicos. Esa la va a recibir el gobierno, el gobierno, porque el gobierno está viendo el proyecto de ley. Nada más. Y la del INE, yo creo que es muy importante que la concedamos, porque es un tema técnico, deberíamos tener más conocimiento efectivamente de cuáles son los cambios metodológicos que está aplicando el INE. De que dado todo el cuestionamiento que había por la encuesta de empleo, que tenía que... Además, antes de que comenzara esta legislatura, la Comisión de Economía despachó el proyecto que modifica y moderniza el INE, y lo vio en general primero y después emitimos el segundo informe, y todos esos antecedentes están en la Comisión de Hacienda. Es un proyecto que está actualmente en trámite en el Senado, pero ya lo fue despachado por Economía. Presidente, por su nombre. No es el proyecto que crea línea autónomo, ¿no? No, lo que está... No, estos son herramientas nuevas. El cambio del que estaba hablando... metodológico referido a la medición del IPC,
y a la encuesta nacional de empleo. No, del El proyecto, claro, ese proyecto, exacto. ¿Se refería al INE autónomo Sí, o era pero otro no me acuerdo proyecto? si era, terminaba siendo tan autónomo, en honor a la verdad. Era autónomo. Sí. Era autónomo. Auto. Que siempre, bueno, la idea es que sea, que tenga independencia, como, pero No, porque no ese sé es un tema qué interesante de grado de analizar, autonomía tiene. de que el INE... Bueno, entonces, para resumir, la audiencia solicitada por la Asociación Gremial que agrupa a los operadores, fabricantes e importadores de entretenimientos electrónicos sería, podríamos decir, trasladada a la solicitud, obviamente, a la Comisión de Gobierno. Ahí el senador Galilea está viendo el tema. La segunda, se entrevistaría primero con la Secretaría para ver cuál es el tema específico. Y la tercera, la solicitada por el INE, tendríamos que agentarla en la medida que no entorpezca las urgencias, el cumplimiento de las urgencias que tenemos con proyecto de ley en la actual tramitación. Yo en todo caso trataría de agendarla cuanto antes sea posible, porque me parece que es un tema de mucha importancia y por tanto deberíamos tomar conocimiento del mismo. O sea, en la comisión mixta sí tenemos esa discusión inmediata y lo más probable es que el proyecto se despache hoy día. Y respecto del proyecto que hemos tratado en las últimas sesiones, que es sobre emprendimiento y productividad, es urgencia simple. Así que hay tiempo. Perfecto. Entonces, ¿En la misma horario de las sesiones ordinarias de la comisión? sí. Perfecto. Bueno, empezamos con la tabla. Sí. En vez de Irina está James Wilkins. Bueno, corresponde conforme a la tabla continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado por el mensaje del Presidente de la República que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento que tiene urgencia de suma. Sí, lo cambiaron, sí. Esa es la que se modificó ahora. Exacto, se modificó. Ahora tiene simple. Ahora tiene urgencia simple. Y están invitados a exponer los asesores de la Biblioteca del Congreso, James Wilkins. Yo siempre cambio el nombre. Ya. Y aquí sí que tengo un problema. Christine Weidenlauser. James Wilkins y Christine Weidenlauser. Voy a aprender a pronunciar su nombre para la próxima sesión. Bueno, y hay dos informes que están aquí a la vista de los senadores en sus respectivas carpetas y que ellos van a exponer. Hay asesores, sí. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Y también viene el señor... No entiendo qué. Eduardo Gárate, de la División de Asociatividad y Economía Social. Ah, por parte del Ministerio de Economía, además de las asesoras que vienen. Pero todavía no entra. O yo estoy... ¿Tú lees las 500? Bueno, están presentes también Eduardo Gárate de la División de Asociatividad y Economía Social, Jimena Contreras y Cecilia Flores del Ministerio de Economía. Bienvenidos, como siempre. Bueno, le damos a dar la palabra entonces a los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional para que den cuenta de su informe. Buenos días, señor presidente de la comisión. Por su intermedio, estamos invitados a exponer informes que presentamos hace un tiempo ya sobre el proyecto, pero en dos aspectos específicos. Por un lado, la restricción a la contratación de trabajadores extranjeros y, por otro lado, una modificación a la ley de cooperativas. Yo voy a exponer sobre el primer tema y James sobre el segundo.
en general, dónde estaba la consulta. Tenemos un proyecto, o sea, el proyecto que se está discutiendo pretende ampliar el porcentaje que actualmente existe en el Código del Trabajo para la contratación de trabajadores extranjeros, que es, digamos, un tope de un 15%, salvo que se trate de empleadores que tengan menos de 25 trabajadores y también excepciones en el caso de los temporeros. Se nos pidieron casos en el derecho extranjero que establecieran algún tipo de limitaciones o topes, porcentajes, y no fue tan fácil encontrar, pero encontramos 4 casos, que son los que voy a exponer, que son Canadá, Colombia, Perú y Singapur, haciendo eso sí el alcance de que en el caso colombiano se modificó el 2010, se derogó, pero un largo tiempo estuvo vigente. ¿Y por qué se eligieron estos casos? Porque todos estos casos tenían en vista dar preferencia al trabajador nacional, que es un poco el espíritu también que existe en el Código del Trabajo. Aunque en muchos de estos casos las restricciones, especialmente las relacionadas a porcentajes fijos, fueron aprobadas o adoptadas hace mucho tiempo, o sea, con condiciones diferentes a las actuales, del mercado actual. Y quiero principalmente también referirme a la importancia, sobre todo a la que se refirió la OCDE, en torno a las políticas migratorias. Es decir, la contratación de trabajadores extranjeros está derechamente ligada a lo que el país decide como su política migratoria, qué es lo que quiere para su país, qué es lo que quiere para su mercado, etc. Y eso hoy en día, cuando se habla de cuotas, especialmente relacionadas a alguna nacionalidad, a algún país, tiene una connotación negativa. Eso ya se ha entendido. Antiguamente sí las existieron. Por ejemplo, es conocido el caso en Alemania de la contratación de personas, por ejemplo, turcas, que fue una inmigración muy potente durante el siglo pasado y cumplía los objetivos, por lo menos, que el país pretendía en su minuto. Pero hoy en día ya no se establecen de esta manera, sino que el foco, cuando la política migratoria es la que determina el número de visas, porque esto al final se refiere a eso, el número de visas tiene que ver con alguna necesidad o alguna escasez de por ejemplo, de una especialidad, como ocurrió en algunos países, por ejemplo, en el ámbito médico, con las enfermeras, o con determinadas especialidades técnicas. Y además que hay países que en particular establecen estas políticas, que son los llamados los países de asentamiento. Son Canadá, ¿cómo se llaman? Australia, Estados Unidos. Y ellos también establecen desde la autoridad cuántos y quiénes personas son las que van a permitir, de acuerdo a un número acotado de visas. Si de este año tal vez 100.000 visas, 50.000 visas. Eso es como uno de los objetivos. Y como cuando se trata de combinar, porque al final lo que se busca es una combinación adecuada para el país del número de inmigrantes. Y para ello, lo que hacen en nuestros países se discute a través de esta política, se discuten con los sectores productivos. Es decir, ¿qué necesitamos? O el país, ¿dónde va a poner su foco? Y de manera que todo el resto del país se pueda planificar en consecuencia de esas decisiones. Y hay que destacar también la existencia de ciertas cuotas también de inmigrantes, pero que tienen características especiales. Por ejemplo, los refugiados. En estos casos no está directamente relacionado a un trabajador, sino a una calidad especial de persona por su situación, digamos, de emergencia. Ahora, esto es normal, este establecimiento solamente ocurre, por ejemplo, en ciertos acuerdos, o sea, países que tienen conformaciones transnacionales, como es la Unión Trans-Tasmania, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Nórdica o la Unión Europea. ¿Qué pasa con la selección? ¿Quién selecciona el trabajador extranjero? Es decir, ¿quién va a entrar y ser contratado? Hay dos posibilidades. O lo hace el país, o lo hace el país desde su autoridad, o la responsabilidad se le delega al empleador. Es decir, es el empleador el que va a determinar, según sus propias necesidades, quiénes son las personas que
que va a aceptar y para las cuales va a solicitar, porque ahí es el empleador el que solicita la visa para el trabajador. Esta responsabilidad de entregar a los empleadores es la dinámica o el estándar que se ha establecido cuando se trata de una política de migración proactiva en los países, la mayoría de los países europeos. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí ya existe una relación laboral, entonces ya hay un vínculo con el mercado, porque quien identificó la necesidad fue el empleador, y en segundo lugar, para el trabajador inmigrante ya cuenta con un empleo. Entonces no es el Estado el que sufre la carga de recibir una persona que todavía no está insertada. Y en cambio, en la selección de candidatos que decíamos de los famosos, de los países de asentamiento, aquí es la autoridad la que decide, pero lo hace de acuerdo a una serie de parámetros, de evaluaciones, es decir, por edad, porque sabemos que se establecen a veces restricciones en los países cuando se trata de personas de mayor edad por la carga que significa para el sistema de pensiones. ¿Cuál es el conocimiento del idioma? Muchos países establecen estos cursos de adaptación, por lo mismo, antes de entrar al mercado. ¿Cuál es el nivel educacional o de preferencia, su experiencia laboral? ¿Cuáles son sus recursos económicos? ¿En qué condiciones llega? Y cuáles las ocupaciones que hablamos consideradas deficitarias y si tiene una oferta laboral previa o no. Los países que yo mencioné que encontramos con estas restricciones se manejan dentro de estos conceptos, es decir, establecen un tope o un máximo de trabajadores totales, es decir, de un total de la empresa, máximo tantos extranjeros, o bien de la planilla de remuneraciones, tanto se puede destinar a trabajadores extranjeros. Ahí se pueden combinar entre sí estas, porque, por ejemplo, lo mismo ocurre que existe también por tope, hasta el 2010 hago la aclaración, de la calificación del trabajador extranjero, de trabajadores extranjeros, pero de acuerdo a su calificación. Hay diferencia entre ordinarios y más calificados, o regulares. Y también restricciones al tiempo de duración del permiso del trabajador extranjero, como ocurre en Canadá, y esto es bastante común. Los temporeros tienen siempre normas especiales, o trabajadores temporales. Y en ese caso encontramos las limitaciones. Y aquí hice un resumen súper básico sobre, en Perú, esto se aplica, es genérico, nacional, empresas nacionales o extranjeras, solo hasta el 20% del total de trabajadores. Y en el caso que las remuneraciones de estos extranjeros no pueden superar el 30% de la planilla remuneracional. ¿Hay excepciones? Sí, la pueden solicitar los empleadores. Es decir, en este caso, cuando se trata de personal, por ejemplo, muy profesional o técnico especializado, cuando se trata de un personal ya a nivel directivo, pero se está tratando de iniciar una nueva actividad empresarial o haciendo una reconversión de una empresa, a veces necesita traer una persona que no está disponible en el país. También excepciones para los profesores de idioma, las escuelas de idioma, los colegios que enseñan, también pueden acogerse a esta excepción, y también hay excepciones dentro del personal del sector público. En Colombia, los empleadores dicen, siempre que se trata de empleadores con más de 10 trabajadores, y existía, que era hasta 10% de los trabajadores menos calificados y 20% de los trabajadores calificados. Y de excepciones también cuando es el gobierno, y aquí nuevamente lo relacionamos, hay que tener claro cuál es la política migratoria del país, no son dos situaciones separadas. Entonces aquí se conectan, se observa que la excepción está dada cuando es el país el que decide, por ejemplo, una regulación especial para un determinado grupo. Y también esto se establece que estas excepciones solamente se aplican en la medida, durante el periodo en que sean los colombianos los que se estén capacitando para suplir ese rol. Entonces siempre se le está dando prioridad a los colombianos. Y en Canadá tenemos este caso que también se establecieron porcentajes para el número de trabajadores extranjeros temporeros, pero se trata de ámbitos de bajo salario. Y hay una distinción, será 20 o será 10%, según si fueron contratados antes o después del 20 de junio de 2014. ¿Se redujo a 10%? Se redujo a 10%, pero les pasó a los canadienses que se encontraron con que la aplicación de este 10% los ahorcó. Tal cual, porque así lo señalaban, determinadas industrias dijeron, por favor, volvamos al 20% porque no está dando, la mano de obra no está siendo suficiente para esa industria. La distinción, por lo que leo, ¿Sí? la distinción no es entre nacionales y extranjeros, sino que es entre
No, es siempre todo esto para extranjeros. Sí, Todo pero se en el aplica caso de así. Canadá, por lo Sí. que leo ahí, los residentes permanentes se consideran equivalentes a los nacionales. Exacto, sí. Exactamente. Que no es un tema menor. Así es. Y las excepciones nuevamente se establece para los trabajadores agrícolas primarios, para las personas que van a cumplir roles de cuidadores, pero hago mención a esta limitación que se le solicitó a nivel de gobierno, o sea, el de política pública, que se flexibilizara estos porcentajes. Y Singapur es un caso súper interesante, porque ellos nos dicen aquí, bueno, primero que lo limitan a trabajadores de ciertos países, no todos, que son Malasia, República Popular de China, Hong Kong, Macao, Corea del Sur y Taiwán. Pero este tope, que yo le puse hasta el 60%, pero no es que sea el 60%. Estas limitaciones del estudio y de la información disponible era para estos países, porque son los países también de los cuales tienen más potente, diga, son los cercanos, son los... Sí, sí. Si parecemos los chilenos es más allá. ¿Tienen libertad para contratar o no pueden contratar a ningún chileno? No, sí pueden No sé lo controlar. que era, pero presumo que incentivan la inmigración de esos países. La verdad es que o sea, Yo presumo que es así, porque en el exacto, caso de incentivan depende, porque ellos establecen esta tabla. Entonces el incentivo y desincentivo, no, estos países son los de más fuerte inmigración para ellos. Entonces, Porque además los chilenos, claro, si éramos más, yo creo que habría una cambio política, pero por lo menos entraríamos aquí, entraríamos a estos grupos, pero estos son los que, digamos, significativos, para ellos de números significativos. Singapur es súper restrictivo en todo. Exacto. Lo que pasa es Una que isla nomás. Exacto. Singapur, la mayoría de la población de Singapur es de origen chino. La comunidad mayor son de origen chino, tiene una comunidad india también relevante. Y si uno ve salvo Corea del Sur, todas las otras referencias es a China. La República Popular China, Hong Kong y Macao, que ahora forman parte de la República Popular China, después de los acuerdos con Portugal y Reino Unido, y Sí. Taiwán, que es China nacionalista o la República de China. Yo quiero pedir, Salvo Corea del Sur, todos los demás son de origen chino. si gustan ver la página como que se explica mejor en la 12, ahí yo copié una tabla para entender cómo funciona, porque ellos incentivan o desincentivan al empleador, no le ponen, no es que sean grandes límites, sino dice, si usted contrata entre, por ejemplo, hasta 25, usted me va a pagar un gravamen, va a tener que pagar una cuota adicional, pero ese gravamen va a estar determinado en base a la calificación, es decir, hasta 25% y va aumentando según la calificación de la persona, pero no dicen que sea hasta 25, sino que usted también puede contratar si quiere entre el 25 y el 50% de sus trabajadores, pero esa va a ser otra cuota. Y así, entonces se tiene que ir manejando. ¿Y cómo lo sabe el empleador? ¿Cuánto puede contratar? Ellos establecieron una herramienta online, ellos ingresan de acuerdo no sé, taiwanés y tiene tal calificación, y lo ingresan. Y ahí al final la herramienta le da un resultado que le dice si está pasado o no está pasado. O sea, si puede o no puede, cuánto tiene que pagar. Y si no, no entra a Singapur. No le dan la visa. No le dan la visa, porque o sea, en el fondo es bastante flexible. Esa no es una visa fácil. No. Es una isla. Y, Es- por tanto, no tiene Claro, recursos limitados. y el ingreso per cápita es de los más altos del mundo. Tiene un incentivo para viajar para allá. Exacto. Entonces la idea es que, bueno, si realmente está el interés en contratar todo esto, tiene que pagarlo. O sea, el desincentivo está para el empleador en términos que le sale muy caro el trabajador extranjero. Pero va a depender, pues, decía, de su calificación. Y hay otros límites, pero que tienen que ver, restricciones que tienen que ver con la edad, que normalmente siempre están asociadas a la visa por el tema de las pensiones, pero que están restringidas a las edades y también hay límites de tiempo de empleo. Por ejemplo, pero solo para los chinos, para los que vienen de la República Popular China, pueden quedarse, dice, 14 años para los trabajadores no calificados, 20 años para los calificados. Después se acaba. Y eso es, entonces, lo que tenía que exponer, pero como se observan son perspectivas distintas o enfoques distintos para establecer estas restricciones. Y doy la palabra a mi compañero. Porque vamos a hacer ese informe, ¿cierto? Vamos a hacer un informe de otra materia. Sí, sí. Sobre este punto en particular, se ofrece la palabra a los senadores. No sé si alguno quiere intervenir. Senador Durana. En este estudio comparado con varios países que usted nos ha entregado,
¿cuál es la fórmula o finalmente cuál es la experiencia en zonas limítrofes? Porque estamos hablando de una migración relativamente concentrada en términos de poder recibir en distintos países una estructura formal, pero existen zonas fronterizas con un flujo migratorio de millones de personas y de miles de personas diarias, y muchos de ellos van a realizar trabajos que no son legales, y también hay ciertas áreas de la economía que no teniendo mano de obra nacional recurren a ellos. Esto porque en algún minuto se intentó crear un contrato especial de frontera, debido a que muchas veces esta persona lo que quiere es, al utilizar el mismo mecanismo nacional que se exige para poder sacar visa sujeta a contrato, esta persona, de luego que tiene la visa sujeta a contrato, se traslada al país. Por lo tanto, el esfuerzo que hizo el empleador en una zona en frontera no es válido, porque al final esa persona, aprovechando esa visa, inmediatamente fue a buscar mejores perspectivas laborales a otras regiones. Entonces, ahí me gustaría conocer si existe algún mecanismo en zonas fronterizas. En este caso hablo de la región a la cual yo represento, en donde nosotros tenemos un flujo migratorio casi diario de 10.000 personas, en donde efectivamente muchos de ellos van a trabajar a esa ciudad. Y cuando de verdad se les ha producido la oportunidad de poderlos contratar, al cabo de un mes ya renuncian a ese trabajo porque tienen la visa para ir a buscar oportunidades en el resto del país. En este trabajo en particular, el foco está dado en estas restricciones específicas en cuanto a darse la preferencia, porque ese era el foco, la preferencia al trabajador nacional, porque normalmente así se establecieron. Las políticas migratorias se establecen a nivel nacional, por lo menos, o sea, es lo que se observa, y en los países, incluso los federales, aunque tengan sus situaciones, o sea, su regulación, su administración especial para sus estados, sus territorios, etc., la política migratoria siempre es nacional. Entonces, lo que aquí señalé se aplica sea cual sea la ubicación del Estado. Ahora, podrán existir, sí, lo desconozco en particular y podemos investigarlo si usted así lo estima. Si la comisión lo solicita, podemos revisar porque usted está más interesado en cómo funcionan esos contratos especiales. Lo que pasa o es esas que visas sí especiales. existe, Sí existe, y porque en algunas zonas sí, levantan murallas, claro, pero en otras finalmente hay un flujo Claro. migratorio permanente, Que es y diario. si es que existe experiencia en el mundo de cómo finalmente se relaciona dos países con flujo migratorio tan potente como al menos el que nosotros tenemos con Perú y con Bolivia en la zona que yo represento. Bueno, hay zonas que todos conocemos altamente de alto tráfico. Claro, entonces, pero Sí. en el caso de Chile, finalmente es Arica con Tacna y con La Paz. ¿Ya? No hay otra parte en Chile donde finalmente, si bien tenemos el paso de los Libertadores y el paso de Jama, pero no llegan directamente a una ciudad tan poblada como son Arica, Tacna. Sí. Entonces quiero conocer cómo es la experiencia, si es que existe en otras partes del mundo, que tengan fronteras similares a las nuestras, para ver cómo se relacionan con respecto a si existe alguna norma especial en esa zona que proteja al trabajador nacional, pero que también abra las oportunidades al trabajador extranjero, entendiendo que lo que nosotros queremos en algún minuto, frente a ciertas necesidades de algunas áreas económicas de la región, que no aproveche la condición de poder efectivamente tener esa visa sujeta a contrato y al día siguiente se viene a trabajar a la minería o a otra parte. O sea, para también redondear su consulta, entonces estaría enfocado hacia algún régimen migratorio que fuera regional y en frontera, pero que en el fondo se mantenga en la frontera y no se aleje al resto, no sea una puerta de entrada o un trampolín para... Que el permiso finalmente termine siendo en un convenio, en el caso de la región, Arica-Tacna, o en un convenio Arica-La Paz. ¿Me entiende? Pero que no signifique que si la persona va a ir a trabajar a Tacna, en el caso chileno, o el peruano va a ir a trabajar a Arica, esa visa le permita trabajar en cualquier parte del país.
Perfecto, ahí ya sería como restricciones particulares a un tipo de visa. Por lo tanto, lo que yo solicito a la comisión es que si finalmente la biblioteca nos pudiese ayudar a ver si existen experiencias en torno a este control migratorio o a estas visas de contrato, pero que estén enfocadas en situaciones especiales de regiones o zonas en frontera. Perfecto. Yo tengo un par de comentarios, gracias, señor Corona. Yo tengo un par de comentarios. Sobre este punto. Es evidente que el porcentaje para contratación de trabajadores extranjeros en Chile no es suficiente de acuerdo a las necesidades de nuestra economía. Ahora, el drama que tenemos en Chile es que tenemos una ley de extranjería, pero no tenemos política migratoria. Se está ahora avanzando en una ley de migraciones, pero efectivamente no carecemos de una política migratoria porque nuestra legislación estaba concebida en un país donde había poca flujo migratorio. Eran pocos los que de otros países querían venir a trabajar a Chile o a vivir a Chile a buscar nuevas oportunidades. Y es evidente que con las tasas de natalidad que tenemos en el país que tienden a descender, la única forma de garantizar el crecimiento económico sostenido es a través de los migrantes. Es lo que le ocurrió a Europa durante la posguerra. Alemania no habría crecido económicamente si no fuera por la migración turca. Y por tanto, obviamente, nosotros estamos en una situación en que es necesario ver cómo tenemos una política en esta materia. Ahora, compartiendo la propuesta del gobierno de aumentar, por tanto, la tasa de trabajadores extranjeros que puede ser contratado de un 15 a un 25%, o planteo al revés, porque lo que la norma dice es que el 85% tiene que ser nacionales y el 75% sería la nueva propuesta. Yo tengo la duda respecto a la distinción que se hace con los residentes de carácter permanente, porque de hecho un extranjero que tiene más de 5 años de residencia tiene derecho a voto. Sin embargo, eventualmente podría no ser contratado si está sobre esta cuota. Por tanto, habría que debatir si los residentes con carácter de permanente se consideran equivalentes a los nacionales o siguen siendo considerados como extranjeros para efectos de la contratación. Creo que es un punto que deberíamos nosotros discutir en la materia. Además, se está proponiendo una excepción respecto a actividades estacionales o de temporada, que se requiere un incremento de personal. Creo que también hay que debatir cuál es el impacto que eso, sobre todo, pueda tener en los niveles de remuneraciones en zonas agrícolas. Tienden obviamente a mejorar, a disminuir significativamente lo que se paga. Pero creo que ha sido muy ilustrativo el informe de la biblioteca. Es evidente que en Chile no existe un vínculo entre la política migratoria y el régimen de contrataciones y la legislación que existe en esta materia, a diferencia de otros países donde sí conversan el sistema. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la forma en la cual se otorgan las visas para poder trabajar. Hay países en que las visas solo se pueden obtener estando fuera del país. En Chile la visa se puede obtener estando dentro del país. Y se obtiene en la medida que se tenga trabajo. Obviamente los países en donde la visa se obtiene estando fuera del país tienen una política que no establece necesariamente cuotas, porque es el ingreso lo que determina la cuota. En el caso nuestro, la cuota se establece a nivel de empresas porque ya estando en Chile, un extranjero que eventualmente pueda tener una visa de una naturaleza distinta puede postular la visa de trabajo en la medida en que tenga trabajo. Así que creo que esta discusión nosotros deberíamos vincularla con el debate que se está desarrollando respecto del tema de migración y la ley de migración. No voy a decir lo que opino respecto del tema del pacto de migraciones porque ya lo dije ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pasamos a nuestro informe, no sé si el señor Galilea quiere decir algo más. Gracias, presidente. No solo precisar respecto de su inquietud acerca para el cálculo de la proporción del porcentaje de chilenos versus extranjeros para la contratación, que en el artículo 20 del Código del Trabajo ya se establece en uno de los numerales para efectos del cómputo de la proporción, que se consideran también como chilenos a los extranjeros residentes por más de 5 años. Entonces ellos no se consideran dentro de este porcentaje de extranjeros para efectos del cálculo total. Solo eso. Y respecto a, en cuanto a la ley de migraciones que se está tramitando, como nuestra propuesta incorpora un aumento de hasta un 30% de extranjeros, del 15 al 30%, la ley de migraciones que se está discutiendo incluye un 40%, entonces también nosotros vamos a analizar
de extranjeros versus, en la proporción total, o sea que el 85%, nosotros en la medida lo aumentamos, lo reducimos a un 70%. Por lo tanto, queda un 30% para extranjeros. Sí, y la ley de migraciones considera 60%, entonces queda un 40%. Sobre la misma materia. Exacto. Entonces, habría dos iniciativas en paralelo. Exacto. Entonces nosotros vamos ¿Qué sentido tiene aprobar esto si se está discutiendo en Es que otro proyecto de ley? eso queríamos precisar, porque en definitiva nosotros vamos a analizar la propuesta que tienen ellos para ver si seguimos, para en definitiva ver cuál es el proyecto que avanza más rápido y eventualmente ajustar esta redacción a la propuesta de la ley de migración. Yo creo que es probable que este proyecto avance más rápido, Así es, sí. porque es menos controvertido que el otro. Así es. Por tanto, si el gobierno tiene una propuesta distinta en el otro proyecto, sería bueno, vía indicación, incorporarlo en este, Eso es nuestra para idea. que pudiéramos avanzar. Sí. Y si Sí. por tanto el porcentaje es distinto o es más amplio, debería ser incorporado a través de una indicación de este proyecto. Sí, eso Y es. queda clarificado que los residentes con más de 5 años de residencia No se consideran no para se el consideran para cálculo. otros efectos como extranjeros. Así es, Y por sí. tanto se consideran equivalentes a los nacionales. Perfecto. Sí. Sí. Bien, por su intermedio, señor presidente, el segundo análisis que se solicitó fue respecto a la facultad de los asociados de retirarse o de ejercer el derecho a retiro en las cooperativas, ¿ya? Este trabajo lo elaboró una colega que no pudo venir por motivos personales. Bueno, lo primero que quise revisar fue cuáles son las facultades generales de retiro en Chile, cuáles son las reglas actuales. En Chile, la posibilidad de retirar las cuotas social o la participación en el capital puede ejercerse ya sea respecto del socio renunciado, excluido o los herederos de un socio fallecido. La condición es que el ejercicio de tal facultad solo será efectiva una vez que se cierre el ejercicio precedente y los aportes de capital o los remanentes sean suficientes para pagar tales participaciones o tales cuotas sociales. Para esto, la ley obliga a las cooperativas a constituir e incrementar anualmente un fondo de provisión de 2% de remanentes solo para efectos de cumplir con las opciones de retiro que se ejerzan durante el periodo. Excepcionalmente, no se tendrá que esperar al término del periodo contable cuando se trate de un socio excluido, salvo que el socio haya excluido por incumplimiento de alguna de sus obligaciones. En general, la ley faculta al estatuto de cada cooperativa para que pueda fijar los plazos y las condiciones más beneficiosas para ejercer este derecho a retiro, es decir, siempre y cuando no limite las facultades ya señaladas. El rechazo que se efectúe a la opción que tiene un socio de retirar sus cuotas sociales, solo puede fundarse en alguna de las causales que expresamente estén establecidas en el estatuto. Sin perjuicio de ello, cuando se lleva a efecto una junta general de socios, existe la posibilidad, al igual que el accionista disidente, existe la posibilidad del socio de disentir de alguna de los acuerdos que se han tomado en una determinada junta y ejercer su derecho a retiro. Las causales son disolución, reforma a los estatutos, que se acuerde enajenar más del 50%, el 50% más de su activo, una modificación de la forma de integración de los órganos y las atribuciones del órgano y la obligación de socios de concurrir a un aumento de capital. Estas son las causales y acuerdos que se traducen en acuerdos de la Junta que otorgan a cualquiera de los socios a ejercer su derecho a retiro. En general, el proyecto es muy simple, porque lo que hace es modificar estas causales que dan derecho a retiro, y en definitiva lo que hace, y acá me podrán corregir del Ministerio, pero lo que hace es ajustar la lista de causales a una modificación del año 2016 de la Ley 20.880, que alteró el orden numeral del artículo, por lo tanto no tiene nada complejo. Y en definitiva esto se traduce en lo siguiente, en que la propuesta del boletín es que se elimina la facultad de retiro frente a la disolución y se incorpora o se cambia por cuando se acuerde una transformación, fusión o división de la sociedad.
Se elimina la facultad de retiro cuando se modifiquen los estatutos. Se agrega la facultad de retiro cuando hay otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros. Se mantiene cuando se proponga o se acuerde enajenar 50% más de su activo. Se elimina cuando se acuerde una modificación en la forma de integración de los órganos de las cooperativas y sus atribuciones. Se mantiene la causal de cuando se acuerde la obligación de los socios de concurrir en un aumento de capital, y se agrega, esto por un orden numérico nada más, la adquisición de la calidad de socia, o sea, es decir, cuando una cooperativa adquiere la calidad de socia en sociedades colectivas o como socio gestor en sociedades en comandita o cualquier otra calidad que le genere responsabilidad por obligaciones respecto de terceros que no sean sus filiales, ¿ya? Ese es el ajuste, que es un ajuste netamente normativo, es casi de técnica legislativa. La segunda modificación que efectúa el proyecto en este punto es la forma de notificar mi disidencia para efecto de hacer efectivo el retiro. Antes se requería que lo hiciera por medio notario, hoy día es a través del medio electrónico que autorice la Junta. Esas son las modificaciones. Respecto al informe entregado, es comparar peras con manzanas, a mi juicio, porque el informe se refiere al derecho a retiro de la sociedad, de las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen un régimen completamente distinto, que fue incorporado legalmente en Chile por la ley 20.880 del año 2016, y que en definitiva recogió normas administrativas del Banco Central, que lo que buscan es mantener un capital suficiente para responder de obligaciones. Así que comparar el régimen de retiro de cooperativas de ahorro y crédito extranjeras respecto del derecho a retiro de cooperativas que no son de ahorro y crédito, sino que común y corriente, no viene al caso, ¿no? Eso es. Y eso sería todo. Muchas gracias. Presidente, pido la palabra. Quería ratificar efectivamente la exposición, ya que en el año 2016, cuando se hizo la modificación a la Ley General de Cooperativas, hubo un error en la técnica legislativa y efectivamente se incorporaron nuevos literales y no se ajustaron. Por lo tanto, hoy día es muy importante aprobar esta modificación, ya que se podrían generar corridas de socio a través de la figura del socio disidente, por motivos los cuales no tiene ningún sentido que se construya la figura del socio disidente, como por ejemplo la reforma de un estatuto en que solo se podría considerar la modificación del domicilio social de la institución, y eso hoy día, la razón social también, y eso daría origen a la salida del socio disidente y la descapitalización de las cooperativas. Por lo tanto, solamente hacer esa precisión y coincidir con el planteamiento. Perfecto. Gracias. ¿Algún senador quiere hacer un comentario? Senador Galilea. Presidente, por su intermedio, tengo entendido y me gustaría pedirle a la Secretaría, existe un proyecto de ley, una moción parlamentaria, entiendo que era el senador García, o Piu, Ruminó, no, pero parece que Piu también. Y quizás no es exactamente este punto, pero existe bastante queja siempre en los socios de cooperativas, de que ya participan una cantidad de años y después por X razones se ven necesitados de ese dinero, y los estatutos de las cooperativas son extremadamente restrictivos en los plazos y condiciones en que se les devuelve el capital. Ese es el punto más allá de la técnica legislativa que aquí se está analizando. Hay un punto ahí que creo que deberíamos mirar con atención, porque efectivamente, más allá de estas causales legales, siempre finalmente se llega a la referencia de, bueno, qué plazos y en qué condiciones, se devuelve el capital. Y eso lo define cada cooperativa en su estatuto, sin que, al menos que yo sepa, tenga restricción de ningún tipo. O sea, perfectamente ustedes pueden decir, muy bien, desde que llega la carta, se va al directorio, el directorio aprueba y se le pasará en, no sé,
25 cuotas iguales, anuales y sucesivas. Y punto, y así lo dice los estatutos de la cooperativa, y el tipo, que probablemente nunca preguntó eso al momento de ingresar, se da cuenta de que en realidad de que la liquidez de su inversión en la cooperativa era cercana a cero. Entonces, lo que yo pediría es tener a la vista en esto el proyecto del senador Piu, y si existe el de García también, y los que existan. Y le pediría a la biblioteca, presidente, por su intermedio, que si pudiéramos hacer un análisis de cuál es la práctica, o qué es lo que está pactado normalmente en las cooperativas a este respecto, porque si bien tiene que haber sensatamente una cierta restricción, porque si no se podría producir fácilmente una corrida y la cooperativa no tendría ninguna posibilidad de subsistir, también nos podemos ir al otro extremo, en que realmente retirar la plata de una cooperativa sea un ejercicio casi imposible, y por lo tanto se pasa, bueno, la cuota pasa a tener un valor en la práctica cero. Entonces, a mí me encantaría, presidente, que abordáramos este aspecto, a ver si encontramos alguna manera de equilibrar un poco ambos aspectos que hay que tener en cuenta: la estabilidad de la cooperativa, pero que también el valor de la cuota tenga efectivamente un valor para el socio que ahorró su dinero ahí. Muchas gracias. Quería hacer algunos comentarios respecto al planteamiento del senador. Efectivamente, dentro de los casos que ocurren mayor reclamo es en las cooperativas de ahorro y crédito con la salida de los socios, y esto ocurre porque además de la Ley General de Cooperativas están reguladas las cooperativas de ahorro y crédito que están supervisadas por el Ministerio de Economía y las que están en la Superintendencia de Banco, que tienen una regulación del Banco Central, las cuales establece y se les informa en su origen que de no mediar aportes de capital iguales o superiores al monto que se quiere retirar, se generan estas listas que efectivamente son bastante altas y generan una gran cantidad de reclamos. Pero de no mediar aportes iguales o superiores. Iguales o superiores. Cuando el que quiere retirar habiendo aportado menos. Exactamente. Por lo tanto, lo que debe ocurrir para evitar la descapitalización es que se mantenga este equilibrio. Por otra parte, en la modificación del año 2016, se creó un fondo del 2% para hacer la restitución de fondos en casos especiales que fija la Junta General de Socios, y también se planteó la misma norma referente a las cooperativas de ahorro y crédito, de mantener el equilibrio en las cooperativas. Donde creo que es un trabajo que se debe hacer, que también es importante, es en que también los socios muchas veces confunden el aporte de capital que hacen como cuota de participación con un ahorro. Por lo tanto, en muchas oportunidades lo toman como una inversión, como una especie de depósito a plazo, y quieren retirarlo de manera inmediata, y es ahí donde se generan algunas de las complicaciones. Sí, pero hay un tema ahí del debido equilibrio balance, porque si no se puede producir una descapitalización de las cooperativas y por tanto una corrida, podríamos decir, de retiro. Una vez que un socio retira, puede producir una corrida y por tanto que el instrumento pierda sentido. Presidente, dentro de la historia de las cooperativas ha ocurrido, sobre todo en localidades más pequeñas, que hay un socio que se retira y se corre la voz y de repente hay 200 socios que se están retirando al mismo minuto. Por lo tanto, de no mediar este equilibrio, una cooperativa podría caer por una por una desinformación que pueda existir en una localidad. Por lo tanto, es importante tratar de mantener el equilibrio y buscar algún ajuste que también beneficie a los socios. Punto. ¿Algún otro comentario? ¿Ah? Sí. Aquí me informa el secretario que hay un proyecto del senador García Rubinó. Proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 5 de 2003 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, sistematizado, etcétera, de la Ley General de Cooperativas, autorizando, esto es lo importante, el retiro de capital a los socios mayores de 60 años de edad de las cooperativas de ahorro y crédito. La verdad es que los socios, yo tengo que creer que los socios de las cooperativas tienden a tener más de 60 años, porque es un instrumento que se utiliza menos ahora para las nuevas generaciones. Por tanto, creo que hay que ser bien prudente para efecto que no vaya eso a producir un problema de descapitalización de las cooperativas. Sí, senador Durana. Consulta. Y, perdonando la ignorancia, pero la consulta bien vale en función de las cooperativas
¿Las cooperativas de vivienda no tienen ese problema? Las cooperativas de vivienda, cuando se cumple el objetivo, que es obviamente el tener una vivienda, se desarman, se disuelven, se constituyen en cooperativas de ahorro y crédito posteriormente. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué es lo que ha sucedido en la realidad? Hoy día ahí hay que hacer una distinción porque existen dos tipos de cooperativas de vivienda, las abiertas de vivienda y las cooperativas cerradas de vivienda. Las cooperativas abiertas de vivienda, al igual que las cooperativas de ahorro y crédito, son de objeto único, por lo tanto no pueden desarrollar otra actividad diferente para lo cual fueron constituidas. En la práctica lo que ocurre, y esto es un tema que también se debe abordar, es que las cooperativas cerradas de vivienda en muchas ocasiones cumplen con su objetivo, que es construir, generar construcción de viviendas para los socios de la cooperativa, cumplen el objetivo, efectivamente, como dice el senador, después no dan el paso de disolver la cooperativa. Por lo tanto, quedan en una situación bastante inestable, en el sentido de que no remiten información, empieza a pasar el tiempo, los años, y se pierde el rastro de quienes fueron los últimos dirigentes. Y por lo tanto, para realizar el proceso de término de esa institución, se requiere realizar un proceso de reactivación y en base a eso poder terminar el proceso, lo cual en la práctica no ocurre mucho. ¿Y eso no lo va a contemplar la ley? Lo que pasa es que la modificación... ¿Perdón? ¿No lo va a contemplar este proyecto? Lo que pasa es que en este proyecto, como planteaba el representante de la Biblioteca del Congreso, solamente tiene un objeto de adecuación donde no se habían tratado estas materias. Hoy día la forma de disolver una cooperativa tiene que ser a través de un procedimiento judicial, por lo tanto se generaría la necesidad de que hubiese un procedimiento en un tribunal competente donde participara el Consejo de Defensa del Estado, y con eso también se podría estar atacando el principio, la libertad de poder organizarse y tomar las determinaciones de los grupos intermedios. ¿Y en una cooperativa de vivienda no se produce también retiro de socios y descapitalización? Con la modificación del 2016 esto también se vino a regular, ya que también plantean lo mismo, que en el caso de que se requiera la salida de un socio, que estos son las cuotas de participación, debe entrar otro socio que ocupe su lugar, pero en las cooperativas de vivienda no ocurre tanto, ya que como el objetivo es obtener una vivienda, en ese caso los socios normalmente permanecen en esa institución y la disolución o la movilidad de socios se produce cuando quedó algún terreno que pertenece a la cooperativa y se busca liquidar para obtener un dividendo o un excedente respecto de ese monto, pero no existe tanta movilidad como en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Algún otro comentario, consulta, duda? Yo tengo una duda respecto a cómo vamos a continuar con la tramitación de este proyecto, porque la verdad es que este es un proyecto misceláneo, y por tanto por cada tema podríamos tener audiencia, pero en algún momento tenemos que empezar a abordar su debate, más aún cuando tiene urgencia. Simple urgencia. Simple urgencia, bueno, igual son 30 días, pero no, entonces tendríamos que ver si es que lo aprobamos en general. Yo tengo dudas con algunos, o sea, hay ideas que están en este proyecto y me parecen muy buenas, otras con las cuales tengo dudas. Yo ya la manifesté, creo, en la primera sesión. Yo tengo dudas respecto al informe de productividad, respecto a los proyectos de ley. Cuando se hizo el análisis comparado, se decía que en otros países de la Unión Europea básicamente también venían los mismos informes, pero eran también de productividad y informes ambientales, del impacto ambiental, y eso no está considerado dentro de este proyecto. Pero mi duda es más bien doctrinaria, que es que yo creo que no se puede sustraer del debate político de determinadas materias. Cuando uno pide un informe, por ejemplo, financiero de un proyecto de ley, eso tiene que ver, y sobre todo cuando hay recursos públicos, eso tiene que ver con un requisito básico, que es saber si el Estado va a tener recursos permanentes para financiar gastos permanentes, o recursos transitorios para financiar gastos transitorios, o recursos para financiar algún tipo de gasto. Eso es lógico, porque además esto tiene que ver con el libro fiscal de largo plazo y con la responsabilidad macroeconómica que tiene que existir. Pero el que un proyecto de ley solo tenga como elemento para su aprobación o consideración la productividad, porque uno puede considerar que una determinada materia atenta contra la productividad, pero es positiva para generar una mejor convivencia social. Doy un ejemplo, está muy de moda ahora el tema de la Araucanía. ¿Va a ser la productividad la única lógica a la cual se va a debatir respecto al tema de la Araucanía? ¿O la paz como un bien social se puede considerar al momento de aprobar una determinada iniciativa legal? Y creo que eso es parte del debate político. Entonces se sustrae del debate político pretendiendo darle carácter técnico a algo que no necesariamente tiene. Y en segundo lugar, porque no quiero hablar contra la profesión,
que estudié, pero eso como lo informe en derecho, o sea, depende de quién lo contrate, qué es lo que se dice muchas veces. Y por tanto pueden haber aquí miradas distintas respecto al tema de la productividad. ¿Cuáles son los elementos objetivos para determinar si una determinada iniciativa contribuye a la productividad o no? En el caso de los informes financieros es mucho más simple. E incluso en los informes financieros hay dudas respecto de su objetividad algunas veces, diciendo que es mucho más simple. ¿Cuál es el impacto fiscal que va a tener una determinada iniciativa? A veces se ha hecho una proyección por la dirección del presupuesto y ha terminado siendo mayor o menor. Pero es mucho más simple porque tiene que ver con recursos. El tema de la productividad tiene que ver con otro tipo de elementos. Entonces mi duda es, ¿se va a sustraer del debate político una determinada materia y solo se va a legislar sobre la base del criterio de la productividad, siendo la productividad muy importante, porque el crecimiento económico es relevante, obviamente, pero es el único factor? Y esto es algo que trasciende los sectores políticos, porque en el discurso de la presidenta Bachelet, en un mensaje del 21 de mayo, cuando los mensajes se dan el 21 de mayo, ella planteó este tema, que es una propuesta histórica del Ministerio de Hacienda de la Dirección de Presupuesto. Y el gobierno del presidente Piñera lo incorpora dentro de un proyecto de ley. Yo creo que hay que debatir sobre eso. O sea, ¿es el único prisma con el cual vamos a debatir los proyectos de ley? ¿O van a haber otros prismas complementarios, entendiendo que hay otros bienes que es necesario preservar o fomentar y que en determinados contextos, al menos parcialmente, podrían ser contrarios a la productividad? Al menos parcialmente. Reitero, considerando que la productividad es muy importante porque es lo que permite, obviamente, generar un horizonte de desarrollo sostenido sobre la base del crecimiento. Entonces, tengo dudas. Yo lo digo sí, sobre este tema tengo mis dudas. Y sobre otras materias también. Y otras me parece que son muy relevantes y creo que hay relativo grado de consenso. Entonces, pero saliendo de la discusión en particular, lo que no tengo claro es la metodología, porque nosotros podríamos estar en audiencias 2 años, porque son tal el nivel de materias que se van a discutir, que podríamos estar discutiendo 2 años. Entonces, no sé si el gobierno tiene alguna propuesta, cómo podríamos ir avanzando, o podríamos ir parceladamente, una posibilidad de aprobarlo en general, en la próxima sesión, para que los 2 senadores que están ausentes puedan pronunciarse, porque además no se avisó que íbamos a votar. Y en la discusión en particular proceder a este debate, y ahí teníamos que ir viendo materia con materia, con una posibilidad de tener mitad de la sesión audiencia, segunda mitad de la sesión debate y votación respecto a esa determinada materia. Creo que eso podría ser una metodología para ir avanzando. ¿Sí? Perdón, porque otras veces también la comisión ha procedido así, dado que es un proyecto misceláneo, o sea, si bien está todo orientado hacia el impulso de la productividad y el emprendimiento, es un proyecto misceláneo que aborda materias de distintas naturalezas. Entonces, quizás una forma de avanzar en el sentido que usted dice es, así como se ha hecho otras veces, solicitar a la sala para que autorice a la Comisión de Economía a discutir en general y en particular el proyecto. Entonces ahí se podría ir avanzando en cada materia, porque en sí misma es una materia distinta de la que sigue. Perdón, senador Durán y después la asesora del Ministerio de Economía. En función de lo que usted plantea, presidente, creo que la discusión en general y básicamente en relación a los temas más políticos de este proyecto deben pasar necesariamente por la sala. Es decir, nosotros, la comisión no podría arrogarse ese derecho, y si es que finalmente nosotros decidiésemos llevar la propuesta del secretario de la comisión en torno a que nos permitan discutir en lo general y en particular, podemos tener un trabajo muy avanzado, pero cuando lleguemos efectivamente a la sala podemos encontrarnos con sorpresas distintas. Por lo tanto, mi sugerencia es que esta comisión tenga una audiencia con el Ministerio en pleno, podamos fijar los puntos de acuerdo y lo llevemos lo más rápido posible para que se apruebe en general y tengamos esa discusión política en la sala, porque finalmente podemos terminar haciendo un largo trabajo y un largo recorrido y luego vamos a definir que la discusión política era más importante haberla tenido al comienzo y no después de haber desarrollado un trabajo intenso. Gracias, presidente. No, nada, manifestar que el Ejecutivo le gustaría avanzar en la aprobación en general de este proyecto sin perjuicio de que está abierto, obviamente, a mejorar el proyecto de acuerdo a los comentarios
que usted ha hecho y otros parlamentarios, de comentarios que se han recibido de la redacción del texto actual, y que eso lo podemos hacer en la tramitación en particular. Y creemos que también sería relevante que el proyecto se aprobara en general lo antes posible, para así que el proyecto fuera a la sala, se abriera un plazo de indicaciones, y así dar lugar también a que ojalá la comisión empiece a tratar el proyecto de ley de proinversión que acaba de ingresar a esta comisión, dada su aprobación en primer trámite en la Cámara de Diputados. Propongo lo siguiente, que votemos en general el proyecto en la próxima sesión, que esperamos que estén los 2 senadores que están ausentes, bueno, va a sala, se abre el plazo de indicaciones y ahí empezamos a discutir tema por tema. Y respecto de los temas, yo creo que habría que tener o una sesión de audiencia sobre 2 o 3 temas y después la sesión siguiente votamos, o mitad de sesión audiencia, mitad de sesión ir votando. Porque efectivamente hay temas que son, voy a usar una expresión que puede sonar despectiva, pero los proyectos misceláneos por definición son bolsillo payaso, entonces cabe todo dentro, y obviamente que los senadores tenemos puntos de vista encontrados respecto a las materias, hay materias que en los cuales yo creo que hay relativo grado de consenso y materias que van a ser más controversiales. Entonces, establecer alguna metodología que pudiera ir avanzando con celeridad. En la discusión particular, si no se presenta una indicación respecto a una determinada materia, la comisión no se puede pronunciar al respecto. ¿Él puede votar en contra del artículo en particular? Pero para eso tiene que presentar la indicación correspondiente. De rechazarlo. Pero la indicación dice los artículos, salvo que haya indicación contra el artículo. Así dice el artículo 124 del reglamento. Sí, pero uno siempre puede abrir nuevos plazos de indicación y hay bastante libertad en ese. Yo estoy de acuerdo con usted, presidente. Ya, pero, porque la otra alternativa, así lo hicimos nosotros por lo menos en el tema de la ley de reserva del cobre, en la Comisión de Defensa, en la discusión en particular, en general y en particular. Pero bueno, ahí está la duda que plantea el senador Durana, que pudiera eventualmente después en el Senado, en la sala, que yo creo que la sala lo va a aprobar en general. Lo que pasa es que la sala, en el artículo por artículo, probablemente va a haber votación separada. Sí, pero al menos vamos a tener la posibilidad. Va a existir la posibilidad de las distintas bancadas de expresarse política y técnicamente, entendiendo que el objetivo de este proyecto es que haya más emprendimiento, desarrollo y empleo para la gente. Entonces, la propuesta es, del secretario, es invitar al ministro, al subsecretario, a exponer las materias que no hemos visto hasta ahora, y que más bien saca un planteamiento, en una sesión, el planteamiento global, y ahí tendríamos que votar a la subsiguiente. ¿Sí? En general, bueno, ahí vemos si nos alcanza el tiempo. Entonces, invitar para la próxima sesión al ministro o al subsecretario de Economía, con sus equipos técnicos, y que hagan una presentación lo más rápida, pero al mismo tiempo profunda, de todas las materias contenidas en el proyecto. Y ahí votamos. Yo tengo mi duda sobre votar en general, me gustaba más la idea de partir, bueno, pero no importa, vamos a por el tema del reglamento. ¿Ah? Pero bueno, iría a sala y volvería a comisión, y ahí habrá que presentar las indicaciones correspondientes. Perfecto. Materia. Estamos. Ayer el ministro envió propuestas y también una minuta sobre el proyecto 30 días y se los remitimos a todos los parlamentarios, lo recibieron. Sí, sí, a las 3 de la tarde está citada. Y debiéramos hoy día despachar el proyecto. Sí, por la urgencia, se puede discusión inmediata. Sí, para que se vea el próximo martes en sala. Así es. Van a tener que trabajar en el informe todos estos días. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Fuera de